aunque la higuera de mi fuerza secándose esté. Yo te alabo, aunque la tormenta recie o en el ojo de ella esté. Yo te alabo, porque tú te pasearás en medio de ella cuando toque la crisis. Aleluya, qué bueno. Con el alma doblada nos decía Persis Melo, hermosa canción que expresa un poderoso mensaje. Aún con todo roto, no importa el momento agrio y difícil, con todo te voy a alabar, decía ella. Y es eso lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que podamos alabar todo tiempo. Bien, hoy vamos a compartir un tema bien interesante. La Biblia nos enseña que en el principio Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios orquestó todo un ambiente para que el hombre pueda estar bien en el lugar donde le coloca, vivir en su presencia. Dios se paseaba en el huerto, dice la Escritura. Allí había conexión entre Dios y el hombre. Lamentablemente la Biblia nos enseña que el hombre quebrantó esa unidad, el hombre quebrantó en la santidad, el pacto de armonía entre él y Dios con el pecado. El hombre desobedeció, quebrantó una palabra de obediencia que Dios le había dado al hombre. La Biblia nos enseña que allí lamentablemente se rompió esta conexión entre el hombre con Dios y por ende entró lo que hoy conocemos llamado pecado. Pecado que es toda transgresión, todo lo que quebranta la ley de Dios, todo lo que quebranta los principios divinos, todo lo que hace para apartarnos de Dios, cosas que no son gratas ante la presencia de Dios. Esto es en términos llanos, ¿verdad? Pecado, para que usted pueda entenderlo. Todo lo que usted hace que no es conforme al deseo de Dios, que no es conforme a lo establecido en las Escrituras, en cuanto a lo que es la ley moral y la ley espiritual de Dios, pues es pecado, así lo dice la Biblia. La Biblia nos llama a vivir apartado del pecado, que en toda vuestra vida, todo lo que hacemos, podamos vivir una vida de agrado a Dios, que lo que podamos hacer en el día a día sea conforme a lo establecido por el Señor. Este principio de unidad con Dios en la santidad, en la armonía, en el orden de la palabra, en el acuerdo con Dios, este principio se quebranta cuando el pecado hace separación entre Dios y el hombre. El pecado hizo un hueco profundo, por así decirlo, entre Dios y el hombre, de tal forma que el hombre queda apartado de la presencia de Dios, el hombre queda confinado aleluya, a un castigo por causa del pecado. Si usted lee el capítulo 3 del libro de Génesis, usted verá las palabras emitidas por Dios a todos los actores allí de este suceso que dio como al traste lo que hoy se conoce el pecado original. Pero lo que quiero enfocar con toda esta pequeña historia que le estoy haciendo de la Escritura es que desde ese tiempo hasta hoy en día el hombre continúa apartado de Dios. Dios ha hecho todos los arreglos, Dios ha hecho todo lo posible para que el hombre pueda acercarse a Él. La Biblia nos enseña que aun siendo nosotros pecadores, Cristo el Señor murió por todos nosotros. Pero algo interesante que ocurre en el escenario humano es este. La gente trata de acercarse a Dios, la gente quiere acercarse a Dios, la gente quiere vivir en cierto modo agradando a Dios, pero la gente no ha entendido que los estándares para acercarnos a Dios no son estándares humanos, no son formas humanas, no son cosas preconcebidas por nosotros con las cuales entendemos podemos acercarnos a Dios. Dios ha establecido el modo, la forma, la vía de cómo acercarnos a Él. Pero yo quiero que fluyamos un poquito y veamos algunas de las ideas que a veces se rondan por nuestras cabezas en lo que tiene que ver con el acercarnos a Dios. Por ejemplo, muchas personas entienden
que a través de hacer buenas obras se van a ganar el cielo. Y voy a hablar un poquito en lenguaje llano, voy a omitir ciertas cosas y voy a hacer un poquito llano para que usted pueda entenderme. Hay muchas personas que creen que por hacer buenas obras van a ganar el cielo, van a ir al cielo. Yo quiero decirle que ojalá la Biblia hubiese permitido que por el simple hecho de hacer buenas obras pudiéramos llegar al cielo. Pero lamentablemente el estándar de Dios ha entendido que a través de buenas obras no podemos llegar hasta su presencia. Dios ha establecido una vía y esa vía no son las buenas obras. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, verso 8, fíjese lo que la palabra del Señor declara. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Esto no de nosotros, porque es don de Dios, dice el verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, lo que está diciendo la Escritura es, las buenas obras ciertamente son buenas, valga la redundancia. Los creyentes estamos llamados a hacer buenas obras, pero estas obras de por sí no nos garantizan que podemos tener la salvación. Estas obras de por sí no son un medio para nosotros alcanzar el cielo, porque no consiste en el esfuerzo humano. La Biblia nos enseña que no es por obra, porque para que nadie coja gloria, es como decir, para que nadie diga, yo llegué hasta Dios por mis propios méritos, yo llegué a Dios por mis propias fuerzas, yo hice todo lo que yo, y el ser humano pues entienda que fue Él quien obró lo que podía haber sido la reconciliación con Dios en términos de lo que fue el quitar el pecado. La Biblia nos enseña que no es el modo, no es la forma, no son mis buenas obras, no son mis dádivas las que me garantizan. Que como dije hace un momento, posiblemente ojalá yo haber querido que Dios hubiese establecido que por yo solamente pues hacer X cosa por alguien, yo solamente pues lograr hacer tal cosa, pues ya con eso yo pudiese haber llegado hasta su presencia. Pero fíjense qué es lo que pasa, las obras no cambian el corazón. Las obras no cambian lo que realmente hay en el interior del ser humano. El hombre lamentablemente tiene un problema y es de corazón, en el corazón. Y por el hecho de hacer buenas obras no significa que mi corazón puede estar en el orden de lo que Dios está esperando que esté en mi corazón. Por ende, las buenas obras no garantizan que podamos alcanzar la salvación. Otro de los puntos que la gente entiende es que posiblemente la salvación es para el que mata, para el que roba, para el que viola a alguien, para el que hace estos grandes pecados horrendos. Ciertamente el infierno es para esas personas. Ciertamente las personas que no se arrepienten irán a este lugar. Como quizá mucha gente dice, bueno, al infierno irán todos aquellos que hacen estas cosas. Ciertamente, si no se arrepienten, así será. Pero también la Biblia nos establece que no es porque yo sea una buena persona. Hay parámetros que la Biblia establece. En el mismo libro de Efesios, vamos a leer un poquito, y dice así, Él nos dio vida del verso 1 a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Usted nota en este texto que acabamos de leer, hay varias cosas que la Biblia nos está diciendo aquí que nos apartan de Dios. Lo primero que está diciendo, que estábamos muertos todos, en delitos y pecados. Y entonces a seguir usted ve que dice que nosotros vivíamos siguiendo la corriente de este mundo. Dice que estábamos nosotros viviendo en los deseos de nuestra carne.
Dice que estamos haciendo la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, la Biblia no nos está diciendo que solamente el que hace grandes pecados necesita acercarse a Dios. La Biblia nos dice que todos aquellos nosotros que tenemos ciertas condiciones que son desagradables a Dios, necesariamente necesitamos acercarnos a Dios. Estamos errando en el blanco, no estamos dando en el punto exacto. Cuando erramos al blanco, no estamos caminando conforme al deseo de Dios. Entonces, el tener cierta vida moral en la tierra no garantiza que vamos a vivir en la presencia del Señor, porque tampoco esta vida moral cambia tu corazón. Y tu corazón necesariamente necesita cambio, porque en tu corazón se ha incrustado una semilla llamada pecado y que solamente hay alguien que puede obrar ese cambio. Pero lo vamos a ver en un momento. La Biblia nos dice en Romanos 3:23 también que nosotros todos pecamos y al haber pecado todos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Usted lee Romanos 3:23, se encontrará con este texto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la Escritura allí. ¿Qué dice allí? Todos. No está hablando de este, no está hablando de aquel. Todos, de una forma u otra, hemos pecado. Todos hemos quebrantado la ley divina. Todos hemos errado al blanco en un momento determinado. Todos, lamentablemente, hemos cometido una falta que desagrada a Dios. Y por ende, necesitamos poder volvernos a Dios. Lo primero que quiero dejar establecido es que ese pecado, como se conoce, llamado el pecado original, todos por el linaje humano, pues lamentablemente trae esa raíz pecaminosa. Y simplemente el nacer en esta condición pecaminosa. Mire, algo interesante que me gusta de la Biblia es que la Biblia dice que en un momento donde Dios obra el diluvio, todos hemos leído o escuchado esta historia, y dice que allí Dios pues deshizo y solamente 8 personas se quedaron en la tierra. Pero de repente, unos versos más adelante, pasado un tiempo, la Biblia nos enseña que el corazón del hombre volvió otra vez a la maldad. Y la Biblia allí dice, porque el corazón del hombre está inclinado de continuo a la maldad. En otras palabras, el ser humano tiene un problema. El ser humano tiene una condición interna llamada pecado, que necesita resolverla. Y cosas que hagamos externamente, obras, una vida moral intachable, en términos así decirlo, no garantiza, porque hay algo que es una condición primero interna que debemos resolver, porque en un momento dado, aunque podamos exhibir una vida moral intachable, hay algo en nuestro corazón que por lo regular necesita Dios trabajar, porque lo que Dios quiere es abundar, llenar nuestro hueco interno, llenar el corazón, que Él sea el centro. Hay personas que viven vidas morales intachables, pero lamentablemente Dios no es el centro de su vida. ¿Cuántas personas hoy moralmente viven una vida que no se le puede señalar, pero lamentablemente niegan a Dios, niegan la existencia de Dios, niegan al Dios verdadero, no buscan a Dios? Dios no es el centro de lo que hacen, Dios no está en su agenda, Dios no está en sus planes. Entonces, cuando usted analiza, hay una condición interna que necesita resolverse, porque Dios necesariamente debe ser el centro de todo lo que el ser humano hace. Hoy el humanismo está ocupando muchos puestos. Hoy el hombre se ha colocado como él mismo, como el centro de todo lo que hace, mas sin embargo el centro de todo lo que el ser humano hace es Dios, porque Dios es que sustenta tu vida, Dios es que te da todo lo que tienes, Dios es el sustento de toda la creación y lo que el mundo hoy es. Dios ha permitido todo lo que nuestros ojos ven, lo que podemos palpar es Dios. Entonces Él debe ser el centro en todo lo que nosotros hacemos. Muchas personas hablan de que hay alguien que debe interceder por nosotros. La Biblia nos dice de una historia que ocurrió en el capítulo 2 del libro del Evangelio de Juan, allí en las bodas de Caná. Algo ocurrió, la madre de Jesús obró una petición a su hijo y dice la Biblia que Jesús obró un milagro allí.
Desde allí mucha gente han querido enseñar que necesariamente María, una excepcional mujer, una mujer a la cual bíblicamente admiramos y con todas las condiciones, y ojalá que las mujeres de hoy en día puedan imitar el ejemplo de vida de esta mujer llamada María. Pero de ahí a poder llevar a María al nivel de que ella debe interceder para que nosotros podamos estar en la presencia de Dios, hay una enseñanza que no entra, que no es bíblica, que no es conforme a la buena enseñanza. María tiene sus méritos como mujer, como una sierva de Dios, que pudo permitir en su vida el propósito de Dios, y ojalá que usted, mujer que me está escuchando, pueda imitar la vida de esta mujer y pueda permitir el propósito de Dios en su vida. Pero María no es el modelo para llevarnos a la salvación. María no es la que debe interceder. La Biblia nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, allí la Biblia nos enseña que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, óigase bien, no hay otro nombre. No es María, no es José, no es Pedro, no es Juan, no es Pablo, no es Bartolomé, es Jesús. Ese es el nombre, ese es el personaje, es Jesús. Por ende, en 2 de Timoteo nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y lo establece claro, Jesús. Y con esto llegamos al último punto que quiero tratarte. ¿Qué te conecta con la salvación? ¿Qué te conecta con la gracia divina? ¿Qué te hace reencontrarte con Dios? ¿Qué quita la separación que existe entre tú y Dios? ¿Qué quita eso que no te permite estar en la presencia de Dios conforme a como Dios desea que estés? Aleluya. ¿Qué puede obrar eso? Tu fe en el único que puede salvarte, Jesús. Cristo Jesús. El que se dio en la cruz, el que entregó su vida para convertirse en el sacrificio perfecto, el que te va a ayudar a ser un hombre de buenas obras, pero con el corazón correcto, el que te va a ayudar a ser un hombre... Aunque la higuera de mi fuerza secándose esté, yo te alabo, aunque la tormenta recie o en el ojo de ella esté. Yo te alabo, porque tú te pasearás en medio de ella, cuando toque la crisis a mi puerta.